Familia, bendiciones. Bendito sea Dios. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien en esta hermosa noche. El día de hoy, como cada jueves, estoy muy contento, estoy muy feliz de estar con cada uno de ustedes a través de su canal. Creo en la Biblia. Estoy muy contento, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno. Han estado pasando muchas cosas extraordinarias y estoy contento de hoy ser un portavoz, de hoy ser ese canal, ese vaso de barro que el Señor use para edificar la vida de cada uno de ustedes. Como cada jueves, hoy se va a leer Biblia. Esto es creo en la Biblia. Sabe que se lee mucho textos bíblicos y hoy no será la excepción. Como siempre sabemos, la escritura es la que crea la fe. Y esto es creo en la Biblia. Así que el tema de hoy, ¿verdad? Que le traigo a cada uno de ustedes es un tema que me encanta y que el Señor me ha estado ministrando mucho en estos últimos días. Y le puse por tema el servicio y sus beneficios. Cuando hablamos del servicio, ¿verdad? Estamos hablando, yo busqué por aquí un concepto que me gustó mucho. Entre tantos conceptos que leí, hubo uno que me gustó mucho, me atrajo la atención. Y es que un escritor dice que el servicio es atender desinteresadamente las necesidades de los demás, compartir el amor de Dios y facilitar el crecimiento espiritual de otros. Ese, ese concepto de servicio me encantó mucho porque de eso nos modeló Jesús a nosotros, que es nuestro mayor ejemplo. En esta noche en particular voy a usar un texto base, como cada jueves, el cual está en el libro de los Hechos, capítulo 6. Lo quiero leer para ir profundizar en el área de servicio de un gran nombre de Dios. Por ejemplo, mira, aquí dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quedaron los judíos de habla griega, se quejaron contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, eso lo quiero recalcar, de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad, o sea, la de servir. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Lo presentaron a los apóstoles, que oraron y le impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es un pasaje interesante porque cuando lo leemos nos damos cuenta de lo siguiente, que para los discípulos escoger a 7 servidores, diáconos, 7 personas que iban a ser encargadas de servirle a un grupo de invitados, que eran los griegos que venían de, de lejos, eran griegos que hablaban, como le explico, eran unos judíos de habla griega que habían llegado a Jerusalén al oír el derramamiento que hubo en la fiesta del Pentecostés, estaban allí, ¿verdad? Y ellos se quejaron y cosas porque sus esposas, sus viudas eran desatendidas también, no solo sus viudas como tal. Y lo que acontece es que necesitan servidores.
Y los discípulos, al ver que se necesitan servidores, ellos están orando, buscando a Dios, concentrado en la lectura de la palabra, y dicen, nosotros no es lícito que dejemos lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a nombren a 7 que sirvan. Y cuando dicen que nombren a 7, nombran 3 cosas en particular que deben de tener esos 7 que van a servir. Y una de las cosas es que tengan buena reputación. Otra de las cosas es que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Hay otra versión que dice lo siguiente, dice que hagan lo bueno, que sean sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Otra versión dice que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan espíritu de sabiduría. Ahora, me llama la atención y es que por mucho tiempo hemos creído que el ministerio del servicio, que el servidor es menos que el que está en una posición, ¿verdad?, donde es expuesto. Y en este caso me doy cuenta de algo, y es que así como el predicador, así como el expositor es una persona llena del Espíritu Santo, el servidor debe de serlo. El servidor debe de ser una persona también llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que después que acontece esto, nombran a 7 diáconos y entre ellos está uno que es el que quiero hablar esta noche. Y se trata de Felipe. Felipe comienza a servir a las mesas, atiende a las viudas que eran desatendidas, suple las necesidades de otros y estaba con el grupo, con Esteban, con Nicanor, con Nicolás, con Prócolo, con todos ahí. Después más adelante dice que se levantó una persecución a la iglesia. Mataron a Esteban, lo apedrearon. Se levantó una persecución y la iglesia se dispersó. Pero en eso que se dispersan, Felipe agarra a una región de Samaria. Y ahí es donde comienzo yo a entregarle esta palabra a ustedes. Felipe no solo era un servidor, sino que él entendió que aparte de ser un servidor, él era un cristiano devoto. Que aparte de ser un servidor, él era un siervo de Dios. Y que así como los apóstoles y los cristianos estaban llamados a ser discípulos, él también. Y él entendió eso. No se conformó con el solo hecho de servir. Demostró de que se puede ser un servidor y se puede ser útil ministerialmente también. Eso está muy interesante. Entonces, cuando se levanta esa persecución, Felipe se fue a una región de Samaria. Y me llama la atención porque el que era un servidor llega a una región muy difícil. Dice el capítulo 8 de los Hechos que había un hombre llamado Simón que practicaba la hechicería y que tenía asombrada a toda la gente de Samaria. Ahora, cuando Felipe llega a Samaria, él llega, dice la Biblia, mira, dice aquí, Felipe en Samaria, capítulo 8, verso 4. Ajá, lo que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Miren eso, era un simple servidor, un diácono, pero cuando tocó dispersarse, llegó a una región, pero no se quedó de brazos cruzados, sino que comenzó a hablar de Cristo, del Evangelio. Y dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos
quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Pareciera que estuviese hablando del apóstol Pablo. Pareciera que estuviera hablando de uno de los discípulos, de uno de los apóstoles. Y sin embargo está hablando de un servidor. ¿Vieron por qué es necesario que aunque estemos en un área de servicio, seamos llenos del Espíritu Santo? Ahí entendí el por qué. Una de las tres cosas o de los tres requisitos que debía tener el servidor era ser lleno del Espíritu Santo. Porque los discípulos sabían que aunque tú eres un servidor, tú estás también llamado a manifestar el reino de Dios aún en tu área de servicio. Y ahí nos queda claro de que después que sirve la mesa, llega a una ciudad y la trastorna. Pareciera que estuviéramos hablando de dos personas distintas, pero no. Fue el mismo Felipe que simplemente lo escogieron para ayudar a servir a las viudas y las mesas. Ahora es el Felipe que está trastornando una nación, una ciudad de Samaria. Entonces, es poderoso porque el servidor lleno del Espíritu Santo, como lo manda la Escritura, siempre está atento en su área de servicio, porque algo puede pasar. Por lo menos en la iglesia donde por la gracia de Dios nos estamos congregando, hace poco aconteció algo. Yo sirvo en el área de parqueo y en un evento, una señora que venía usando oxígeno, tenía cierta discapacidad, antes de llegar al evento, un varón de Dios en el parqueo, un servidor, oró por esa persona y soltó el oxígeno. Y ahí tú te das cuenta que el servidor debe de estar lleno. Perdón. Debe de estar lleno. Porque tú tienes que saber que muchas veces te va a tocar servirle a personas con enfermedades. A veces te va a tocar servirle a personas con problemas. Y al estar tú lleno, eres ese vaso que Dios va a querer usar para ese momento. Pero ahora, si solamente ves el servicio como un trabajo y no te preparas para servir, entonces no vas a poder ver la manifestación de Dios en tu servicio porque tú solo estás cumpliendo con los hombres. Por eso es que, aunque yo soy un servidor, yo tengo que en mi casa buscar a Dios, leer las escrituras, ayunar, orar. Porque yo no sé qué pueda pasar en mi área de servicio. Porque a veces hay situaciones que se necesitan de servidores ungidos. Seguimos hablando un poco de Esteban, de Felipe, perdón. Ahora, me llama la atención de que luego que Felipe trastorna Samaria, estoy pasándole por encima porque esto es mucho más profundo, como siempre les digo, esto de creo en la Biblia es pasándole por encima, porque este es un tema más profundo. Pero bueno, Felipe trastorna Samaria, pasan muchas cosas que le vamos a pasar por encima y luego el Espíritu lo lleva al desierto. Ahora vemos a aquel servidor caminando en dimensiones extraordinarias. Aquel servidor dispuesto, lo vemos, que el Espíritu le confía ir al desierto. Y cuando llega al desierto, dice la palabra de Dios que Felipe se encuentra a un etíope. Está en el capítulo 8, 26. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje porque eso es lo que tienen los servidores. Que los servidores debemos de ser obedientes.
a Felipe se le dijo, emprende un viaje al desierto. Y aunque él era el que llevó el avivamiento a Samaria y todo, él siguió la voz del Espíritu a través del ángel y se fue a donde el Espíritu lo quería llevar. Dice que cuando emprendió el viaje, se encontró con un etíope eunuco, que era un alto funcionario encargado de todo el tesoro, del tesoro de Candace, que era la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. En ese viaje, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías, dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía, el profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Ahora, ahí nos damos cuenta de cómo Dios a un servidor, pero lleno y dispuesto, lo saca y lo envía a una misión donde va un etíope en su carruaje y se lo encuentra Felipe. El Espíritu le dice, acércate. Está leyendo el etíope algo que no entiende y cuando Felipe se le acerca le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y el hombre dice, ¿cómo voy a entender? ¿Verdad? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Entonces, pues, exactamente lo dice así. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Ok. Isaías, Felipe lee Isaías con él y todo. Y después el etíope le dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció la buena nueva acerca del Mesías. Ahí nos damos cuenta de que aunque Felipe era un servidor, cumplía los requisitos que se necesitaban para cumplir con la función de servidor. Porque dice la Biblia, lo que leímos el texto base, que el servidor tenía que tener 3 requisitos. Uno era que era de buen testimonio entre el pueblo, de buena reputación. Y Felipe era conocido por su servicio íntegro a los hermanos. No era que era un servidor cuando lo estaban viendo, no. Era un buen servidor aun cuando no lo estaban viendo. Y eso lo calificó para ser uno de los servidores para los invitados. Luego era un hombre lleno del Espíritu Santo y se evidenció cuando llegó a Samaria y la mano de Dios a través de él hacía milagros, señales, maravillas. Los cojos, los paralíticos se levantaban y volvió la alegría a una nación que estaba en tristeza. Y luego aquí con el etíope se cumple el tercer requisito y era que tenía sabiduría. Porque el etíope no sabía lo que estaba leyendo y él, que cumplía el requisito, que tenía un espíritu de sabiduría, le explicó lo que él leía y aprovechó de hablarle del Mesías. Le habló acerca del bautismo. Y en el mismo desierto, donde él le predicó acerca del Mesías, lo instruyó, ¿sabe qué hizo? Lo bautizó y se ganó esa alma para Cristo. Y resulta que esa misma alma que se gana para Cristo, dicen los historiadores que ese eunuco etíope fue el encargado de llevar el evangelio a África. Qué impresionante es que un servidor terminó impactando a una nación entera. Porque de ahí en adelante todas esas almas que ese etíope impactó, bautizó y todo, Felipe tenía parte.
Porque Felipe fue el que instruyó al etíope. Bendito sea Dios. Vuelvo y le repito, estamos hablando de un servidor. Entonces, aquí él escribió una frase que me dijo el Espíritu Santo hace unos días atrás. Esto me lo dijo el Espíritu Santo mientras yo estaba aquí en la cocina. Me dijo, el que busca posición se frustra cuando no la consigue. Pero el que sirve siempre encuentra un lugar para servir. Qué impresionante. Esa palabra me la regaló el Señor a mi espíritu, a mi corazón me habló. Y ahí me di cuenta de algo. Y es que Felipe era un servidor genuino. Porque lo persiguieron, se dispersó la iglesia y llegó a otro lugar a servirle a la gente también, a hablar de Jesús y siguió su camino. Porque su servicio no dependía de un lugar. Su servicio dependía que de hasta donde quiera que Dios lo llevaba, él servía a la gente. Y ahí, mientras escribía esto, el Espíritu Santo me regaló esta palabra también para ustedes. Y era que el servicio no es solo cuando te toca servir, sino que el servicio es un estilo de vida. El servicio es un estilo de vida. Cuando el Señor me hablaba la otra vez acerca del servicio, Él me enseñaba algo y era que nosotros como cristianos, ¿verdad? Se nos llama a que así como vamos los domingos a los cultos, nos gozamos y recibimos la palabra, pasemos una semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llenos del Espíritu y poniendo en práctica la palabra que escuchamos el domingo. Y cuando Dios me hablaba de eso, me habló del servicio. Porque yo sirvo en la iglesia. Ahora, yo sirvo en la iglesia un día a la semana. Y ahí me hablaba Dios de que así como uno le pide a la gente que no sea cristiano solo los domingos, así Dios dice, no solo sirvas un día. Tú sirves un día en la iglesia, pero tú eres un servidor los 7 días de la semana. Y ahí entendí yo que yo no solo sirvo un día en la iglesia, sino que a donde quiera que yo voy, yo debo ser un servidor, porque eso es lo que hace que yo sea un servidor genuino. Porque es fácil servir en un área donde todos te ven. Pero distinto es cuando sirve donde nadie te está viendo. Y eso es lo que hace que tu servicio sea genuino. Ahora, para ir avanzando ya, para ir terminando, yo escribí 5 beneficios que le trajo a Felipe su servicio. 5 beneficios que le trajo a Felipe su servicio. Mira, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. En su versículo 8 dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Mira, o sea, vamos a terminar de leer. Era uno de los 7. Y este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Dios mío. Ahora, el primer beneficio que tú ves en la vida de Felipe es que Dios le confió un ministerio. El primer beneficio fue que Dios lo nombró como evangelista. Le confió un ministerio poderoso. Luego, el segundo beneficio, o lo que anoté aquí, es que Dios lo armó de dones para ejercer ese ministerio. Por eso dice que cuando llegó a Samaria a evangelizar a la gente, ocurrían maravillas.
Ocurrían milagros, señales, los sordos oían, los ciegos veían, los paralíticos, los cojos se levantaban. Mira los beneficios que trajo un servidor genuino. Luego, el tercer beneficio o la tercera cosa que vio este servidor fue que fue usado para traer alegría a una ciudad triste. Porque cuando tú eres un servidor genuino, tú calificas para Dios a través de ti traer alegría a hogares destruidos. Tú calificas para traer alegría en tu familia, para traer alegría en el que está caído, para traer palabra de ánimo al que la necesita. Cuando tú eres un servidor genuino, Dios dice, voy a poner sobre él para que él siga sirviéndole a la gente. El otro punto fue lo que hablábamos ahorita, que Dios le dio el privilegio de ser primero en predicarle a un africano y que ese africano a través de él llevó el evangelio a África. Mire este privilegio que le dio Dios a un servidor. Toda África reconoció a Felipe porque él se tomó el tiempo de obedecer la voz de Dios y ir a servir a un desierto donde nadie lo veía, solo Dios. Él se pudo haber quedado en Samaria, donde todos lo estaban aplaudiendo y todos se convertían y todo. Felipe era el del momento. Pero el que es servidor no le importa el público o la soledad. Por eso es que a él le dio igual ir al desierto o quedarse en Samaria, porque él no estaba por la gente, él estaba por servir al que lo llamó. Y lo último que me encanta de esta historia es que Dios le dio 4 hijas y se las dio profetas. Dice la Biblia que tuvo 4 hijas y eran profetisas. Imagínate tú y yo, si servimos a Dios de manera genuina y a nuestros hermanos, la bendición que acarrea nuestros hijos a raíz de ese servicio genuino de nosotros. Ese servicio no fingido. Mira a Dios todopoderoso en su bondad, en su amor, en su misericordia. Le regaló 4 hijas y derramó el don profético sobre ellas. Qué poderoso. Y un escritor, mira lo que dice un escritor acerca de sus hijas. Dice que a través de su don de profecía ejercieron un ministerio libre y poderoso en las primeras iglesias, enseñando y sirviendo a las mujeres. O sea que sus hijas recibieron el don de profecía y heredaron de su papá el don del servicio. Porque cuando tú eres un servidor genuino y lleno del Espíritu Santo, los beneficios de ese servicio no solo son para ti, sino para tu descendencia. Qué poderoso, qué poderoso. Entonces, para ir cerrando, una de las cosas que me impactó y anoté aquí era que en el capítulo 21, cuando leíamos en el capítulo 8 que narra y nos hospedamos en la casa del evangelista Felipe, allá hay algo muy poderoso, 2 puntos para irnos. Que resulta y acontece que el que está narrando la historia o de quien se está hablando era de Pablo, que venía rumbo a Jerusalén, venía de un viaje, venía de Éfeso, se había despedido de los ancianos de Éfeso y cuando iba camino a Jerusalén, nada más y nada menos descansó en la casa del evangelista Felipe. ¿Qué te enseña eso? Que aunque Pablo
fue un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Luego Pablo fue un avivador. Y cuando Felipe le abre las puertas de su casa, lo que está diciendo es: no te veo en la condición de perseguidor, sino que te recibo como hombre de Dios. A él no le importó que le dijera, pero tú recibes al que perseguía a los cristianos. No, porque el que es servidor no le importa lo que los demás dicen de su servicio. Y lo segundo es esto, que me encanta, que dice la palabra, se quedaron, porque mira, dice que se hospedaron en la casa del evangelista Felipe. Vamos a ir terminando. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo que me encanta de esta historia? Es que la Biblia dice que ya él era un evangelista y sin embargo hospedaba. Porque es que lamentablemente hay gente que después que se le da el ministerio, ya se olvidan del servicio. Pero a Felipe se le dio un ministerio evangelístico y él seguía hospedando gente. Él seguía diciendo, aunque yo soy el Felipe, el que todo el mundo conoce en Samaria, el que impactó la vida de un africano, el que hizo que los cojos y los paralíticos y todo, aunque Dios me usó para eso, yo sigo siendo un servidor. Eso es lo que nos demuestra esta palabra. Que el que es servidor no le importa los lugares donde Dios lo lleve, por muy alto que sea, porque su corazón seguirá siendo de servicio. Felipe pudo haber dicho, no, busquen dónde quedarse, porque el evangelista del momento, no, él dijo, soy evangelista, también le predico a multitudes, pero voy a hospedar al hombre de Dios. Ahí demostró Felipe que él era un servidor genuino. Y para terminar, vamos a leer el último versículo, porque ya hablamos de Felipe, pero no podemos irnos de aquí sin hablar de nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. En Mateo 20:26 hay una historia que dice lo siguiente. Pero entre ustedes no debe ser así, le dice Jesús a los discípulos, porque se peleaban por un puesto, quién era el mayor o quién era el menor. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Ahí está nuestro mayor ejemplo. Qué más hermoso que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que Él mismo, siendo Dios, nos dijo, el que quiera ser más grande, sea el que sirva. Que Él mismo, siendo el más grande, dijo, yo no vino a que me sirvan, yo vine a servir. Ahora, si Él, siendo el más grande, dijo esas palabras, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar por el ministerio del servicio? Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros dejemos un legado de servicio. Que seamos recordados y conocidos como servidores, no como el gran ministro. Si ustedes supieran, y se los quiero compartir, que la palabra ministro en griego, su significado es servidor. O sea que cuando Jesucristo, cuando el Dios del cielo nombró los 5 ministerios, evangelista, profeta, maestro, apóstol, pastores,
lo que él estaba diciendo es, vayan con este título, pero a servirle a la gente. Este video se fue un poco más largo, pero creo que va a bendecir la vida de muchos. Bendiciones. Gracias de nuevo por estar el día de hoy en este canal que el Señor nos confió. Compártelo con otros. Compártelo con otros. Compártelo con otros. Espero sea bendecido. Compártelo con otros. Dale me gusta. Suscríbanse para lograr la cantidad de personas que necesitamos para grabar estos videos en vivo y ver sus comentarios. Suscríbanse, compártanlo, denle me gusta y comenten ahí qué tema quiere que toquemos o qué les interesa. Gracias le doy a Dios por estar hoy nuevamente delante de cada uno de ustedes de cualquier parte del mundo que nos vea. Les amo, bendiciones y shalom a todos. Nos vemos el próximo jueves en el nombre de Jesús.